Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial desde la ciudad de Miami. En la casa paterna MIPAM, lo presenta y lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así es que, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, pero muy buenos días, gracias. Estamos bastante bien, muy bueno el clima aquí en Miami y contentos por este gran programa descubriendo el propósito que todos los hijos del Eterno tenemos. Y eso es bien importante porque ahí es donde nosotros podemos llegar a una vida placentera, en paz, en gozo, en alegría, en contentamiento. Soy la profeta Leonor Santamaría desde aquí de Miami y Apóstol José Ramón Santamaría. exactamente, y vamos a estar contigo en esta mañana para hablar el programa que está preparado para ti, diseñado para ti en estos momentos. Vamos a hablar acerca de no solamente las creencias, sino cuál es la barrera que yo debo superar. Hay una barrera que debe ser superada, hay varias barreras que debemos superar y debemos analizarlas en estos momentos, cuáles son las barreras que tú y yo debemos superar que están basadas en nuestras creencias. Nuestras creencias a veces nos llevan por un camino y nos damos cuenta que esas creencias que nosotros tenemos no es el camino correcto que nosotros debemos seguir, sino que hay otro camino que el mismo Padre nos está mostrando y no logramos entender. Entonces encontramos barreras en nuestro camino cuando nos metemos por un camino diferente. Aún cuando queremos hacer la voluntad del Padre Celestial, también encontramos pequeñas barreras que están literalmente en nuestras creencias. Entonces vamos a mencionarlas para ver de qué se trata lo que el Padre tiene que decirnos. Acuérdate que todo lo que nosotros ministramos es para que tú logres enfrentar y descubrir el potencial que hay en ti para que tú puedas enfrentar las barreras que se levantan a tu alrededor o las barreras que se levantan cuando tú crees en algo que el Padre te ha revelado. Sí, nosotros, recuerda que estamos explicando, analizando lo que es el libro que se llama la Biblia, donde está contenida la palabra eterna, la que nos dirige, para que podamos caminar con nuestra naturaleza, pues, y con seguridad en el reino del Padre Celestial. Entonces, en la Biblia hemos visto toda su trayectoria a través de los tiempos, cómo se formó, después cómo está constituida en los libros y, en fin, todo lo que relacionado con la Biblia, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver cómo se debe estudiar, cómo se debe enseñar, ¿no? Exactamente. Porque hay ciertas cosas que si no las superamos, vamos a tener conceptos errados, vamos a hacer un sincretismo y vamos a hacer cuáles son esas barreras que tenemos que superar, que todos las hemos tenido y tenemos que ir eliminando poco a poco con nuestra manera, el cambio, nuestra manera de pensar. La primera es cambiar la creencia que al enseñar solo necesitamos ser honestos y tener buenas intenciones. No es solamente porque ser honesto, pues sí, y nosotros creemos que lo que sabemos, lo que tenemos el conocimiento, eso es la verdad. Y entonces enseñamos a través de ese conocimiento, pero sin tener revelada la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos una buena intención, creemos ser honestos, pero podemos ser nosotros internamente honestos creyendo que estamos entregando una revelación y no tenemos ninguna revelación, es un simple conocimiento. Entonces tenemos que analizar bien, no porque veamos una palabra la vamos a soltar inmediatamente. Tenemos que ver si estamos en la verdad, si el Padre, tenemos que estar seguros que el Padre nos ha revelado aquella palabra. Esa es la parte importante, no solamente ser honestos, no, y las buenas intenciones de predicar la palabra, sino que tenemos que tener la seguridad, la revelación para que las cosas no vayamos a llevar a otras personas al error, ¿me entiendes? Entonces eso es importantísimo, que estemos seguros de que tenemos revelación de la palabra y que estamos entregando de nuestra esencia, de lo que el Padre nos ha revelado. Esa es la parte importante. Fíjate que la parte importante también es el ser honesto. Muchas personas han predicado honestamente
Y la honestidad depende del criterio que ellos tengan personalmente. O sea, ellos tienen un criterio personal con relación a su honestidad. Son honestos en lo que están diciendo. No necesariamente quiere decir que lo que están diciendo está basada, como decía mi esposo ahora, en la revelación. La honestidad no depende de que tú tengas un corazón correcto, que creas que esa es tu verdad. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es indagar si esa verdad que nosotros vamos a comunicar a los demás, la forma como vamos a enseñar a los demás, cómo vamos a ministrar, cómo vamos a preparar a la gente, por más honesto que seamos nosotros con lo que nosotros creemos, no puede ser eso suficiente, no puede estar basado en mi honestidad personal porque es lo único que sé. Tú estás obligado antes de soltar una enseñanza, antes de soltar una palabra, antes de soltar una revelación, antes de decir algo, tu responsabilidad es escudriñar primeramente en tu corazón, segundo, estar convencido que el Padre fue el que te lo reveló y tercero, confírmalo con las Escrituras. Y cuando tú tengas una paz que sobrepasa todo tu entendimiento, entonces es la única forma de que tú debes y puedes enseñar honestamente, porque no basta que tú lo creas, basta que te lo confirme la Escritura y que en tu espíritu haya una perfecta seguridad, no en tus emociones, no en tu mente, no en tu ser interior, no, en tu espíritu. Y que la Escritura lo avale para que entonces podamos decir que lo que enseñamos es honesto, es justo y proviene de parte del Padre Celestial. Entonces la honestidad es relativa, míralo para que vea, porque lo que yo creo, porque no lo tengo revelado, para mí es lo honesto, pero no necesariamente es honesto delante del Padre Celestial. Sobre todo cuando se trata de enseñar, cuando se trata de preparar un pueblo, tienes que tener mucho cuidado. Es que esto es lo que yo creo, perfecto. Está bien que tú lo creas, que yo lo crea, que nosotros lo creamos, pero no necesariamente eso va a ser honesto. No basta la honestidad simplemente para poder enseñar a otros según lo que hemos sido enseñados. Tiene que tener una sustancia espiritual al 1500%. No podemos estar enseñando de lo que nosotros creemos que es lo único que nos ha sido revelado. No podemos, porque ahí vamos a cometer errores con seguridad absoluta. Sí, entonces eso nos lleva a la segunda barrera que tenemos que superar, que es precisamente desechar los conceptos preconcebidos y las inhibiciones. Todo aquello que aprendimos desde nuestros hogares, lo que aprendimos en el colegio, las creencias que nos infundieron, los dogmas religiosos que nos inculcaron, las conclusiones lógicas que nosotros hemos llegado. Entonces, cuando somos confrontados con la revelación, entonces vamos a hacer un sincretismo, vamos a hacer conclusiones de lo que el Padre nos revela y lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos que estar abiertos, tenemos que dejar todas aquellas cuestiones que nos enseñaron y que adquirimos desde de nuestra niñez, de nuestra juventud. En los colegios lo cogen uno y le enseñan la religión católica, digamos. Entonces tú tienes un concepto preconcebido y cuando tú vas a estudiar la Biblia, entonces vas a encontrar otra cosa, aunque se está hablando del mismo Dios aparentemente, pues de todas maneras hay son como enseñanzas totalmente distintas, ¿no? Porque el otro es una religión, nosotros no vamos a hablar de religión, nosotros vamos a hablar es del reino, porque Yeshua vino a predicar el evangelio del reino, que es totalmente distinto, en el cual que es aquella, acordémonos que es aquella dimensión de sobrenaturalidad que está por encima de la realidad del mundo y nosotros tenemos que caminar en ella a través de la palabra. Entonces la palabra que nosotros enseñemos tiene que ser una palabra de revelación, ¿me entiendes? Y por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y esa es la única manera. Nosotros tenemos que sacar y desechar toda aquella religiosidad, todos aquellos dogmas, todas aquellas creencias que nos inculcaron y creer por fe. Tenemos que creer la palabra que nos revela el Padre y esa es la palabra que tenemos que predicar, ¿no? Bueno, ese entonces dice en 2 Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Eso sucede si no cambiamos, si no desechamos todas esas creencias, vamos a torcer las escrituras. Y entonces vamos a enseñarle a la gente, a lo que le vamos a predicar, le vamos a enseñar lo que nosotros creemos honestamente que es la verdad, de acuerdo a nuestras conclusiones, y los vamos a llevar al error también. Esa es una gran responsabilidad. Y desgraciadamente, en el mundo religioso hay una cantidad de gente que creen estar de buena fe enseñando, pues están enseñando es letra. Exactamente. Están enseñando es letra, y la letra mata, como dice la palabra, más el espíritu es el que da vida. Nosotros tenemos que buscar el espíritu de la palabra para poder enseñar el espíritu. Es decir, aquella palabra que nos ha sido revelada y que es la verdad. Para que la que está hecha carne en nuestra vida, la que es rema en nuestra vida, es la que tenemos que predicar. Es correcto, exactamente. Sí, ahora tenemos la tercera barrera, superar la ignorancia acerca del trasfondo hebreo de las escrituras. Sí, ese es otro problemita que estamos enfrentando, porque apenas yo te digo que buscamos la raíz hebrea de una palabra, enseguida la gente dice, ah, pero estos son judíos, se están judaizando, las fiestas bíblicas son algo que yo no comparto con eso, que yo no creo. No, espérate un tico, es que ¿a dónde vivió el Mesías, Jesucristo, Yeshua? ¿A dónde vivió? Entre judíos. ¿Quién era él? Viene de los judíos. ¿Cómo habló él? El idioma que habló primario, judíos. Entonces, cuando nosotros vemos las escrituras están traducidas en 50,000 idiomas en el mundo, muchísimos idiomas. Cada quien que la tradujo a su idioma, la tradujo de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a sus costumbres. Y hay palabras que en hebreo yo no las entiendo, que si yo te las digo en español, tú la entiendes de otra manera. Pero fíjate que vamos a hablar de Colombia. Si yo te menciono un dicho en Barranquilla, en Bogotá ese dicho no lo entienden, en Cali tampoco lo entienden, en Cartagena lo ven de otra forma. O sea, dentro de un mismo país hay 50 criterios sobre un concepto. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros buscar lo que es el hebreo? Entre más antiguo sea, busca esa raíz de esa palabra que el Padre te ha revelado. Pero entonces hay un fantasma también y esa barrera hay que romperla. Una cosa es que te judaices, que te vuelvas judío y te cambies los nombres y te pongas un kipá y te pongas un talit. Pues eso es algo muy diferente. Oye, si yo me llamo Leo, así fue que mis padres me bautizaron cuando yo había nacido, Leonor, pues punto, pues yo sigo siendo Leonor. Eso no me impide a mí que yo sea una mujer nacida de nuevo y que tenga la naturaleza del reino. Ahora, ¿cómo me llama mi padre a mí? Bueno, me llama, en las escrituras hay muchos nombres, como la niña de sus ojos, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como hija, como me llama de muchas formas. Entonces, una cosa es cómo él me llama y cómo él me ve, y otra cosa es por qué yo me voy a cambiar el nombre. Ya yo no soy Leonor, sino ya me dejo crecer la barba, me pongo un kipá, en fin, muchas cosas. Yo pienso que no es necesario hacer eso cuando nosotros entendemos esto. Entonces, esa barrera hay que tumbarla, porque definitivamente si tú quieres saber la esencia de lo que tú ministras, vete a la raíz, vete a la raíz. ¿Cuál raíz? En donde el idioma básico empezó, y fue en hebreo. Así de simple y así de sencillo. Sí, es que cuando la palabra dice que, es decir, que la Biblia no se equivoca, que la Biblia no, la palabra no se equivoca, la palabra es verdadera y se cumplirá hasta nadie puede cambiarle ni una tilde a la palabra porque es la real, es la enviada por el Padre, pero resulta, como dice mi esposa, en las traducciones encontramos una cantidad de errores por la interpretación. Por eso es que hay que ir a la fuente hebrea. No es, como decía mi esposa, no es que vayamos a judaizar, no, pero tenemos que ir porque el libro Biblia, sí, si tú lo vas a poner como un libro, es un libro cualquiera. Si tú la estudias inclusive sin revelación, se convierte en un libro cualquiera. Y si las traducciones están erradas por la traducción misma, no porque lo han hecho de maldad, sino por la interpretación de las palabras, entonces está recibiendo un conocimiento errado. Y si no tienes revelación, eso es lo que vas a transmitir. Exactamente. Y vas a llevar a la gente al error. Entonces, ahí puede ser honesto en lo que estás enseñando, pero no eres honesto
con relación a lo que la revelación dice, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es lo honesto con que tú te estás manifestando y otra cosa es la honestidad dentro de las escrituras. Por eso necesitas tener revelado la palabra del Eterno. Cuando el Padre te hable y haya una palabra que te haga clic en tu mente, que te haga clic en tu espíritu, entonces trata de buscar la raíz. Ahora tal vez tú preguntas, ¿y cómo hago yo para buscar la raíz hebrea de esa palabra que, por ejemplo, el Padre dice poderosa? ¿Cómo hago yo para buscar la raíz de la palabra poderosa? Mira, te voy a dar una clave bien simple y sencilla. Ves a Google y pon cuál es la raíz hebrea de la palabra poderosa. Ahí te va a salir. Entonces, cuando te salga lo que significa la raíz de esa palabra en hebreo, entonces de la significado que tiene esa palabra, mira a ver cuál es la que te impacta tu espíritu y de ahí empieza a meditar y empieza a pensar y conviértela en una realidad sobre tu vida, porque ahí es donde está la clave. Entonces, la otra barrera que tienes que tumbar, que tienes que quitar de por medio es esa. Esa es una barrera. No, a mí no me hablen de hebreo porque entonces ya se volvieron judíos. Eso es ignorancia, hermano, eso es ignorancia. Es como si tú vas a la China, por Dios, tienes que buscar un chino para que hable español y que hable chino, para tú poder entender el lenguaje de ellos. Si vas a Alemania, tienes que hablar alemán, y si no hablas alemán, tienes que buscar un traductor en alemán para que te diga qué es ese edificio, qué significa, esa comida, qué significa. Tienes que buscarlo. Cada raza tenemos nuestro lenguaje, y el lenguaje del reino es el hebreo. Y Jesucristo habló en hebreo y habló a un pueblo hebreo. Y todo lo que dejó escrito fue en hebreo. Ya te voy a poner un ejemplo con relación a la fe. Nada más un ejemplo. La fe dice la palabra que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Digamos, esa es la traducción al griego, porque los griegos tienen esa es una fe mental. Y esa es la fe que tiene la gente del mundo también. Cualquiera tiene una certeza, voy a conseguir esto y tiene una mente positiva contra la mente negativa. Entonces, es una cuestión mental, ¿me entiendes? La certeza de lo que se espera, la convicción, soy de una sola pieza, tal. Pero si tú vas al original, resulta que fe, la palabra fe, lo que significa en hebreo es obediencia, ¿no? Entonces, ya hay una gran diferencia. Entonces, tienes que analizar que tú vas a obedecer, que tú vas a creer aquello y mantenerlo firme, aquello que tú has tenido una revelación. Entonces, con esa revelación, esa sí la mantiene firme. Pero no es coger la palabra y decir, yo creo que voy a comprar este edificio, yo creo que no sé qué, cuestiones que están fuera de tu trazo profético. Así es. Entonces te saca del contexto, de la realidad, de cómo debes caminar dentro del reino. Exactamente. Bueno, la otra barrera, la cuarta barrera que vemos es cuando desconocemos cómo se deben de estudiar las escrituras, precisamente. Entonces, las escrituras sabemos cómo tenemos que estudiarlas. Tenemos que primero tener una revelación, ir a las escrituras por revelación. No es ponerse a leer y leer y leer y leer y leer y leer, como dicen, lea las escrituras todos los días, ¿no? Y yo conozco, cuando yo me convertí en el maestro que teníamos en la iglesia allá en Barranquilla, yo conversaba con él y él me decía que él se había leído la Biblia 7 veces. Oye, pero no vivía nada de lo que... Entonces, pero yo decía, bueno, pero ¿qué hace con leer? Lo importante es lo poquito que tú recibas, digamos, si tú sabes del nuevo nacimiento, del reino, de la fe, de la cuestión, son cosas que pongas por obra. Eso es la parte importante, que aquello que tú hayas, que el Padre te ha revelado, tú lo has confirmado en las Escrituras y lo haces vida, carne, rema en tu vida. Esa es la parte importante. Entonces, si desconocemos eso, nos ponemos a leer y a leer y a leer y a leer la Biblia y posiblemente nos volvemos como los fariseos. Los que tenían el conocimiento de todas las escrituras y sin embargo Yeshua le dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera aparentemente conocían las escrituras, las hacían todas, pero no la cumplían. Pero no la cumplían. Y entonces eso es algo que es muy relativo. Entonces dice Efesios 1, 17 y 19. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
que a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Exactamente. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y sigue diciendo, la cual operó en Yeshua, de su Hijo, para levantarlo de los muertos y sentarlo en lugares celestiales. Entonces, tú entiendes, y más adelante dice, y nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales con Él y somos uno con Él. Entonces, ya esa es otra cosa, ¿me entiendes? Lo vas a entender, qué es estar sentado en los lugares celestiales, cómo debes actuar, cómo debes hacer. El Espíritu te lo revela. Así es como se deben estudiar las Escrituras. Entonces, esto que te hemos hablado en esta mañana, debes analizarlo. ¿Cuál sería el potencial que tú debías sacar para tú poder entender cuáles son las barreras que tienes que derrocar de tu manera de pensar? La única persona que puede saber cuáles son las barreras que tú tienes en tu mente eres tú, más nadie, absolutamente más nadie. Esperamos que esta palabra que te hemos ministrado en el día de hoy sobre las barreras, tú las puedas entender, las puedas digerir y las puedas reconocer que están en ti. ¿Cuál de ellas están en ti? Para que las enfrente. Si tú no enfrentas estas barreras, entonces estás en serio problema, tarde o temprano estarás en serio problema. ¿Qué es lo que el Padre quiere decirte? El Padre quiere revelarte en estos momentos que este es el momento propicio para analizar qué barreras tienes tú que te impide vivir una vida de justicia, vivir una vida recta, vivir una vida agradable, de creencia en el Padre Celestial, sin tener un sinnúmero de cosas que te evitan que tú puedas vivir una vida en paz. Fíjate tú que precisamente la palabra es revelada, la palabra que está escrita es revelada ¿cuál es el propósito? Que nosotros formemos en nuestra vida un estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos, que cumplamos todos los principios del reino, que caminemos en esa atmósfera, esa dimensión de sobrenaturalidad, con la verdad del Padre por encima de la realidad del mundo, más en estos momentos en que nos encontramos. Para que tu potencial salga a la luz, para que la gente vea que eres una persona confiable, que eres una persona de poder, que es y el evangelio, entonces la gente lo crean, porque más vale una prédica por un testimonio que por decir palabrerías, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, bien importante que en esta mañana tú decidas cuáles son las barreras que tienes, enfréntalas y mira la raíz por qué tienes esa barrera, qué es lo que te impide, que tú puedas superar esa barrera. Ahora, ¿qué potencial debes sacar? No lo sé. Tú eres el que sabe qué potencial debes sacar para cada circunstancia que se presenta frente a ti. Nosotros te estamos dando todos los tips que están en las escrituras para que tú puedas pelear la buena batalla de la obediencia con relación a lo que el Padre te revela y definir tu vida espiritual de la forma gloriosa que lo debe hacer, porque estamos en el mejor tiempo del mundo para definir nuestra vida espiritual. Si tú no lo logras definir ahora, vas a envolverte en el sistema de este mundo que lo único que va a traer calamidades, angustia, problemas, desesperación, etcétera, etcétera, y no vas a saber cómo confrontar la realidad que estamos viviendo. Esperamos que esta palabra te haya servido. Te invitamos una vez más a nuestra página mypanglobal.org. La semana entrante comienzan nuevamente los cursos lunes y martes. Escucha, son cursos extraordinarios. Muchos de los que están aquí ya han participado de algunos cursos. Sé un vocero, comunícale a las demás personas, amigos, familiares, que entren a mypanglobal.org y se inscriban con tiempo en los cursos. Pero te tengo la mejor noticia. El día sábado viene un curso espectacularmente que hemos preparado para todas las mujeres del mundo, porque están bregando con el problema de que ahora no solamente son mujeres y madres y esposas y administradoras de la casa, sino que ahora están bregando también con que son las educadoras de sus propios hijos, porque muchos de los colegios, sobre todo los colegios no pagos, no están permitiendo que los niños vayan allá, sino que toda la educación la están recibiendo a través de este medio. Tú estás en conflicto, muy posiblemente angustiada, porque no sabes cómo manejar el sistema escolar, pero nosotros hemos preparado exactamente un taller para quitarte el terror y el miedo que tú tienes, el pánico, la imposibilidad que sientes, y mires qué es lo que dice la escritura, si realmente es el enemigo el que ha inventado esto o el padre está envuelto en este asunto. Primeramente para que aprendas a ser madre y cómo educar a tus hijos desde que nacen.
Y después, en la otra parte, cómo debes instruirlo ahora que se te está poniendo esa responsabilidad. Exactamente. Y que la tienes en tu mano y no la puedes evitar. Que la paz del Santísimo esté contigo y recuerda que nos congregamos el día jueves en nuestra casa paterna. Si no tienes un lugar donde congregarte o has dejado de congregarte, la Biblia dice que es mandatorio congregarnos, como, que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. En Mi Pan, en la casa paterna, puedes congregarte con nosotros los días jueves, 8 de la noche, hora Miami. Que la paz del Eterno esté contigo y que la bendición del Altísimo te alcance. Bendiciones a todos.